Pues me han invitado, hermanos, para compartir en esta noche, y yo doy gracias a Dios, al pastor Mario también, como les había dicho, hermanos, desde el principio, cuando yo me iba a ir al instituto, pues el hermano Mario fue a buscarme a la casa y me vio y creyó en mí, ¿verdad? Y ahora, hermanos, que voy a compartir en este lugar también, pues digo yo que ha creído también, hermanos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y hermanos, quiero compartir en esta noche, ¿verdad?, sobre lo que está guiando nuestra vida, porque en la vida tomamos muchas decisiones. ¿Cuántas decisiones tomamos, hermanos? Muchas, a diario, ¿verdad? En la vida cristiana y en la vida secular igualmente tomamos muchas decisiones, pero en esas decisiones, ¿quién guía nuestra vida? ¿Verdad? Ahí está, hermanos. ¿Quién me guía? ¿Quién lo guía a usted, hermanos? ¿Sí? ¿Sus emociones o la palabra de Dios? ¿Verdad? En la Biblia, y hoy estaban hablando los hermanos, ¿verdad?, sobre la gracia de Dios, que la gracia de Dios, hermanos, pues no produce pecado. La gracia de Dios produce vida. Toda persona, hermanos, que recibe la gracia de Dios, que Dios viene y le implanta su gracia, su amor, hermanos, en aquel tiempo cuando estaba el apóstol Pablo, él había dicho: donde el pecado abundó, sobreabundó. La versión 9 dice: sobrepujó la gracia, ¿verdad? Sobreabundó la gracia de Dios. Entonces dijeron, entonces cometamos pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo el apóstol? En ninguna manera, ¿verdad? Sí, hermanos, la gracia va a producirnos vida. La gracia va a producirnos que cada uno de nosotros podamos tomar buenas decisiones. Hay un pasaje, hermanos, en la palabra del Señor, y allí está también. Voy a invitarlos para que abra su Biblia. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. ¿Cuántos trajeron Biblias, hermanos? Y si no trajo, pues tiene que conseguir una, porque usted es cristiano y tiene que traer su Biblia, ¿verdad? A eso venimos, a estudiar Biblia, ¿o no, mis hermanos? Estudiar la palabra, estudiar la Biblia. Y si no tiene, hermanos, pues mañana mismo vaya a la librería a comprarse una, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta noche, en esta noche, ¿qué guía nuestra vida? ¿Verdad? ¿Hacia dónde nosotros, hermanos, nos estamos encaminando? Vamos a leer. Y en esta hora también, hermanos, queremos hablar de dos palabras. Uno, que en un rato va a aparecer ahí la definición, hermanos: principios y preferencias. ¿Qué guía nuestra vida? ¿Un principio o una preferencia? ¿Verdad? Allí tenemos, amados hermanos, en un momento vamos a ver la definición. Leemos el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 al versículo 9. ¿Quiere ponerse de pie, amados hermanos? Hágalo. Y leemos el versículo 1 al versículo 9. Un verso leo yo, otro versículo lee usted, y en el 9 leemos juntos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes.
Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Gloria a Dios. 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abed-nego. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Espíritu Santo, en esta noche dirígenos para hablar, para que podamos, Señor, dar la palabra y confronte nuestras vidas, porque a eso hemos venido, Señor. Que tu palabra nos confronte y así cada uno de nosotros podamos salir edificados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, les decía, hermanos, hay 2 palabras bien importantes que todo cristiano debe manejar en su vida. La primera, les decía, hermanos, es principio. Y la otra palabra, preferencia. Veamos la definición de principio. ¿Qué es, hermanos? Muy bien, es una regla moral con base bíblica que guía nuestra conducta, algo que determina nuestro compromiso. Mis amados hermanos, cuando nosotros decidimos tomar los principios de Dios, entonces estamos diciendo que trazamos una senda, y esa senda va a ser guiada y dirigida por nuestro Dios para que nos vaya bien en la vida, ¿verdad? Un principio no cambia, un principio siempre será para toda la vida. El Papa de Roma ha anunciado cambiar la Biblia. Dice que lo va a hacer porque la Biblia ha pasado de moda, que la Biblia ya es anticuada para estos tiempos modernos. Pero, hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que su palabra no pasará. El cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra será la misma. ¿Y por qué la palabra de Dios no cambia? Porque la Biblia es un libro de principios, ¿sí? Y por ser un libro de principios, amados hermanos, durará por toda la eternidad. Por eso es que todo cristiano debe regir su vida en la palabra de Dios, que allí están establecidos los principios para poder, hermanos, caminar de una manera sabia en esta vida. Veamos, hermanos, la definición ahora de preferencia. ¿Quieren verlo? ¿Quiere ponerlo, hermano, por favor? Allí está, hermanos. ¿Qué es la preferencia? Se basa en las circunstancias, los deseos, las cosas que me honran y que me hacen sentir bien. O sea, yo voy a tomar decisiones en mi vida por lo que me está rodeando, por lo que hay en mi alrededor, y yo voy a tomar una decisión en base a mis emociones, y eso me va a llevar a la derrota. ¿Por qué? Por ejemplo, una persona dice: hoy me siento mal, hoy no quiero ir a trabajar, voy a hablar y voy a decir que se murió mi madre. ¿Sí? Mata a su mamá con el fin de no cumplir
con un deber, con un compromiso, ¿verdad? Entonces, esa es la preferencia. Prefiere a sus amigos, prefiere al compadre, prefiere a la amistad que ha adquirido, o con la novia, ¿verdad? ¿Por qué causa? Porque sus decisiones lo está basando en una preferencia. Ahora veamos, hermanos, la historia bíblica. Después de dar esas definiciones, queremos hablar en esta historia cómo maneja Daniel su vida. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que Daniel, ustedes saben que era del pueblo de Dios, pero de allí hubo que lo trasladaron o fueron llevados cautivos a Babilonia. Y durante esta cautividad, hermanos, iba también Daniel, iban sus 3 amigos y otras personas más. En la deportación llevaron personas sabias, personas de buen parecer, para que pudiesen llegar a Babilonia. Y las personas pobres, personas que para ellos no tenía valor, los dejaron allí en Israel. Pero hermanos, en esta llevada a Babilonia, estos hombres, ¿verdad? Llegaron, pero ¿saben qué pasó, hermanos? Cuando llegó el rey de Babilonia, dijo: yo quiero que dentro de ellos buscar personas que vengan a mi gabinete, que vengan al palacio, que me ayuden a gobernar. Pero él pidió ciertos requisitos de esas personas. Ahí tenemos los requisitos. ¿Cuáles eran? Sin tacha. ¿Qué más? De buen parecer, sabios y obedientes. ¿En dónde se encuentra esta clase de personas, amados hermanos? ¿Dónde creen que debe estar o deben estar? Aquí, en la iglesia. ¿Sí? Daniel era así, pero en un momento vamos a ver por qué Daniel, hermanos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que se le pidió de ellos hombres sin tacha, de buen parecer, sabios y obedientes. Y dijo el rey: cuando los encuentren, los deben traer, esos hombres, porque ellos son del pueblo de Dios, del linaje real. ¿Sí? Ellos son así, estas personas son enseñadas de esa manera. ¿Sí? Porque, hermanos, los padres tomaban esa responsabilidad de enseñarles a sus hijos de 0 años a los 12 años. Ellos tenían que aprender la ley de memoria, para que a los 13 en adelante los padres no se preocupaban, porque ellos sabían que habían enseñado la ley a sus hijos y ellos iban a caminar de acuerdo a lo que se le había enseñado, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó ahí con ellos. Pero otra cosa quería hacer también el rey de Babilonia con los 4 jóvenes. ¿Saben qué quería hacer, hermanos? Babilonizarlos. Allí está. ¿Qué quiere decir babilonizarlos? Hacerlos igual que ellos. Allí está. ¿Qué le pedían, hermanos? Su forma de pensar y de actuar. ¿Sí? Se les dio órdenes. Preparen a estas personas, que ellos piensen como nosotros, que ellos actúen como los babilonios, que su manera de pensar, lo que ellos estaban diciendo, que ellos dejen esa manera de pensar como les habían enseñado, que ellos dejaran esa enseñanza atrás de lo que les habían enseñado acerca de Dios. ¿Qué más? Aprender su literatura. Eso dice la palabra de Dios en el pasaje donde leímos. Vamos a leerlo, hermanos. Allí estamos en el libro de Daniel, en el capítulo 1. ¿Cuántos tienen la cita? Gloria a Dios. Ahora mi Biblia no está. Aquí está, hermanos. Dice el versículo 4:
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de ¿quiénes? De los caldeos. ¿Sí? Sí, hermanos, querían hacerlo igual a los babilonios. Versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día. Sí, hermanos, aquí lo que estamos viendo, vamos a ver, babilonizarlos. ¿Qué más había que hacer? Aprender su literatura. Yo creo que era una literatura avanzada porque pues, los babilonios eran sabios. ¿Qué más? Su manera de ver el mundo. Que ellos tenían que pensar y hablar como todo babilonio, porque esa era la meta. ¿Qué otra cosa, hermanos, querían hacer con ellos? Adorar a sus dioses. ¿Sí? Ellos tenían otros dioses. Daniel y sus 3 amigos, ellos conocían solo a Jehová de los ejércitos. A ellos se les enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Pero, hermanos, también se les enseñó: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos lo tenían bien aprendido. Y cuando ellos llegaron, le estaban enseñando otras cosas, que ellos tenían que adorar a otros dioses. Para ellos fue, hermanos, como una contradicción muy fuerte, ¿cómo se le puede llamar? ¿Un shock? ¿Sí? Un choque. Bueno, ¿qué más? Hasta le cambiaron sus nombres. Fíjense, hermanos, no solo enseñarle todo eso, sino también el nombre se lo tenían que... No les gustó ese nombre. Dicen, vamos también a babilonizar sus nombres. ¿Sí? Que tengan nombre de los caldeos. ¿Cómo le dijeron a Daniel? Belsasar. A Ananías, a Misael y a Azarías. Pobrecitos, sus nombres también le cambiaron. ¿A usted le gustaría que llegaran a algún lugar y le cambiaran el nombre, hermano? ¿Sí? ¿Creen ustedes que eso no fue un asunto muy fuerte para ellos? Que les cambiaran todo, pero cambiarle su nombre, eso fue algo difícil, ¿verdad? Le cambiaron el nombre de ellos. Entonces ellos decían que esos muchachos hebreos vean el avance que tenemos, ¿sí? Que a ellos les guste a Babilonia. Ustedes se van a encargar de eso, ¿sí? Le dijeron a las personas que estaban indicadas, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender de aquí? Se desprende un principio y una preferencia, ¿sí? ¿Qué más le cambiaron? La comida, ¿sí? También la comida le cambiaron. Ellos no comían el marrano, el cerdo. Ellos no comían lo que se arrastraba. Ese pescado sin escama le estaba prohibido también. ¿Y saben qué dijeron? Pues ellos no pueden comer el cerdo, ahora lo van a comer. ¿Sí? Y dice que les dijeron: se les va a dar de comer la comida del rey y el vino, ¿sí? Que él bebía. ¿Sí, hermanos? Daniel dirigió, y los 3 muchachos dirigieron su vida. ¿Por qué, hermanos? Por principios, no por preferencia. Si ellos hubiesen
dirigido su vida por una preferencia, ¿qué creen que hubieran pensado al tener esta oferta? ¡Qué privilegio! ¿O no? ¡Qué privilegio ser partícipe de la comida del rey! No era cualquier comida. ¿O creen ustedes que era, hermanos? Era lo mejor. Ahí se ve, hermanos, que era el cerdo que ellos, porque es lo que el rey comía. Y el vino. La gente que le gusta tomar, yo creo que diría, yo no pierdo esta oportunidad del mejor vino, ¿verdad? El más caro. Yo no conozco de vinos, hermanos, ni sé cuál es el más caro, ¿sí? Pero el vino más caro lo tenía el rey. Ahora a estos muchachos se les dio a beber, pero ellos, hermanos, dijeron, no comeremos ni beberemos la comida del rey, porque para nosotros eso es pecado. Para nosotros lo tenemos prohibido. Nuestros principios nos dicen que no. Y si nuestros principios nos dicen así, aunque nos guste esa comida, no lo vamos a participar. ¿Sí? Si ellos hubiesen, hermanos, dirigido su vida por preferencia, Daniel y sus amigos hubieran comido, hubieran bebido la comida del rey. Amados hermanos, en esta historia podemos aprender esas dos cosas bien importantes, ¿verdad? Pero siguió por principios. ¿Saben, hermanos? Daniel dijo, rey, nos han enseñado su literatura, nos han enseñado, ayúdenme hermanos, su lengua, bueno, su hablar, no le sacaron la lengua. Si nos regresas tantito, hermano, uno más, sí, su forma de pensar y de actuar. Hemos aprendido, dijo Daniel y sus amigos, hemos aprendido tu literatura, hemos aprendido cómo ustedes se proyectan al mundo, hemos visto que ustedes adoran a otros dioses, nos han cambiado el nombre, aún también la comida. Pero ¿saben? Le dijo, hoy decidimos rechazarlo y hemos decidido obedecer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos vivían por los principios que les regía, hermanos, por la palabra de Dios. Y toda persona que ha sido, hermanos, llamada por Dios para ser reino, para ser hijos del reino de Dios, del reino de la luz, su vida tiene que aprender también, hermano, a ser dirigido por los principios de Dios. No por las preferencias, no por las cosas que a usted le honran, cosas que le gusta hacer, cosas que vayan a complacer su vida. Hermanos, nosotros que hemos conocido la gracia, y decíamos al principio que la gracia produce santidad. Amén. Como hijos de la gracia del Señor, hermanos, nosotros tenemos que dirigir nuestra vida por los principios de Dios si queremos vivir bien. Si queremos que nos vaya bien en la vida, tenemos que aprender a regir nuestras vidas por principios, ¿sí? No por las preferencias. En esta noche yo creo que cada uno de nosotros debemos tomar decisiones, hermanos, como lo hizo Daniel. Daniel tomó decisiones, o Daniel y sus amigos tomaron decisiones. Dijeron, hasta aquí llegamos, rey. Hasta aquí hemos llegado. Nosotros decidimos honrar a nuestro Dios. Por eso ellos decidieron no comer la carne. Ellos dijeron, dennos verduras y agua.
el que estaba al frente de ellos, el que le comisionaron para que les diera de comer, él dijo: señores, no puedo hacer eso, porque porque ustedes van a ser probados ante el rey, y si cuando se presenten ustedes están débiles, desnutridos, mi cabeza está de por medio, me van a volar la cabeza. No era cosa sencilla, hermanos. Su vida estaba de por medio. Pero, hermanos, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ellos dijeron: no, rey, no comeremos. Y el que estaba al frente les dijo: está bien, les voy a dar esa oportunidad. Dijo Daniel: dennos 10 días. 10 días solamente. Y así fue. Y al cabo de los 10 días, ¿cómo eran los jóvenes, hermanos? Les ganaron a los demás, ¿sí? Eran más sabios. Sí, hermanos, el poder sobrenatural de Dios que vino sobre ellos. Como ellos honraron a Dios, ¿qué hizo Dios, hermanos? Los honró también, porque así dice la palabra de nuestro Dios. Quiero mostrarles, hermanos, esa cita bíblica que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Bueno, no anoté la cita, es 2. Déjenme ver tantito, hermanos. En mis notas no me lo pusieron. Primera de Samuel, ¿sí estamos todos? Capítulo 2. Ayúdenme allí, hermanos. Gloria a Cristo. ¿Se los debo? Se los debo, hermanos, esa cita. Pero lo que quiero mostrarles, hermanos, es allí cuando dice la palabra de Dios: porque yo honraré a los que me honran. ¿Sí? ¿A quién va a honrar el Señor, hermanos? A los que le honran, aquellos que caminan bajo los principios del Señor, no aquellos que caminan bajo la preferencia. ¿A quiénes? A los que caminan bajo los principios de nuestro Dios. Y 2:30. Sí, gracias, hermano. Primera de Samuel 2:30. ¿Alguien quiere leerlo? Si no, aquí ya lo tengo. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros, amados hermanos, honramos a Dios caminando en los principios de nuestro Dios, Dios nos va a honrar en donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, porque el Señor dice: yo voy a honrar a los que me honran. ¿Sí? Y eso es una palabra de nuestro Dios que cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a caminar con esos principios del Señor. Si lo hacemos, Dios se va a encargar de lo demás. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, hermanos, sírvele a Dios con temor y temblor, y Dios promete en su palabra que Él le va a guardar, que Él le va a proteger, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gloria a Cristo, hermano. Así que tenemos que vivir bajo principios, aunque no nos guste a veces, hermano. ¿Sí? Cuando hablamos a los jóvenes les decimos, ¿verdad? Cuando te vayas a casar, tiene que ser con una persona
cristiana también. Porque la Biblia dice no hay unión, no hay concordia entre Dios y las tinieblas, ¿verdad? No lo hay. Pero ¿qué pasa cuando el joven toma la decisión por preferencia? Porque me gustó. Toma la decisión de regir su vida por preferencia. ¿Qué va a pasar con el tiempo, hermanos? Va a sufrir esa persona. Le va a ir mal en su vida. ¿Por qué causa? Porque tomó la decisión por preferencia, porque le gustó, porque le honró. ¿Sí? Decidió hacerlo. Entonces le va mal. Pero el joven, hermanos, que elige a una persona cristiana, ¿qué va a pasar, hermanos? Le va a ir bien en la vida, porque su vida la va a regir por un principio del Señor. Por eso es que les decía, hermanos, aunque a veces no nos guste, pero si nosotros queremos honrar a Dios, tenemos que elegir el camino de Dios. ¿Sí? Por eso es que, hermanos, la persona que elige por preferencia le va a ir mal en su vida. Amados jóvenes, déjense guiar por un principio de Dios. ¿Sí? Usted dirá, pues ya tengo una persona que no es cristiana, pues renúncialo. ¿Sí? Mejor sufre, ¿qué será? Un año vas a sufrir de dolor porque vas a terminar y no sufres toda tu vida. Hay personas que es que voy a sufrir. Pues no importa, sufre un año si quieres. ¿Sí? Pero no vas a sufrir toda la vida. Si quieres regir tu vida por principio, aunque no te guste, pero como el principio de Dios así es, hay que hacerlo para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Con respecto al dinero, hay personas, hermanos, que hacen trampa con el dinero para obtener más. ¿Sí? En las compañías vemos eso, hermanos. ¿Sí? El que está al frente pide unas 2 toneladas y solo mete 1 tonelada en el trabajo, otra tonelada los mandan a vender. ¿Sí? Eso es regir la vida, ¿por qué, hermanos? Por preferencia, porque a mí me gusta, me va a dejar lana. ¿Sí? O hace trabajos ilegales, ¿verdad? Hace trabajos en contra de la ley. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer posteriormente? Va a traer serios problemas a su vida, porque se está rigiendo por una preferencia. ¿Sí? Y no por un principio del Señor. Eso es con respecto al dinero, porque, hermanos, eso puede destruir nuestra vida y nuestra familia. Amados hermanos, cuando nos toque elegir un trabajo, elijamos bien para la gloria del Señor Jesucristo, porque así honraremos el nombre del Señor. Gloria a Dios. Debemos honrar, esa debe ser nuestra meta siempre, hermanos. Si algo vamos a hacer que no va a honrar a Dios, mejor no hacerlo, porque va a deshonrar a Dios. ¿Sí? Nuestra vida, hermanos, va a ser una vida contradictoria, porque entonces enseñamos una cosa y hacemos otra. Que lo que nosotros, hermanos, hablamos y decimos debe ir de acuerdo a nuestras acciones. Amén. Porque eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ahora, referente a las amistades, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el amigo dice fornica si todos lo hacen? ¿Sí? Jóvenes que dicen, ¿por qué yo no puedo fornicar y otros sí lo están haciendo? Tal vez aquel joven que es de la iglesia lo está haciendo y que yo no lo puedo hacer. Pero saben, hermano,
no fuiste llamado para eso, ¿verdad? Para cometer pecado que no, o cosas que no agradan a Dios. Dios nos llamó a una vida diferente, ¿sí? Dios nos ha llamado, hermanos, para ser de testimonio en medio de las tinieblas. Sí, mis hermanos, debemos brillar aquí en la tierra, no en el cielo. En el cielo todo brilla. ¿O no, hermanos? El cielo todo es oro, dice la Biblia, ¿verdad? Allá todo brilla. ¿Para qué vamos a brillar allá? Aquí es donde se requiere, hermanos, en el mundo, ¿sí? En este sistema de valores nosotros tenemos que aprender a brillar. Jóvenes, Dios quiere levantar una generación con temor a Dios, ¿sí? Jóvenes, señoritas, que honren a Dios con su vida, y que esta generación sea una generación que vivan por medio de los principios de Dios. Renunciemos a la vida por preferencia, ¿sí? Si tú dices, es que es mi amigo, es que él me está invitando a hacer, yo lo voy a hacer, entonces estás eligiendo una preferencia, ¿sí? Cuando hemos visto, hermanos, que nuestra vida tiene que ser guiada por principios de Dios. Ya hemos visto, hermanos, en estos tiempos igual, ¿verdad? Con las amistades, porque se ve que el amigo nos invita a hacer algo, a adulterar. Y hermanos, pues a veces la persona dice, lo voy a hacer porque yo tengo ese deseo, me va a pasar mi tiempo, ¿verdad? Voy a desperdiciar mi vida. Pero hermanos, no es desperdiciar la vida, es honrar a Dios con nuestra vida. Hace un tiempo, hermanos, estuvo un joven con nosotros, y él en el templo y todo, y sus papás le decían, ¿qué haces metido allí desperdiciando tu vida? Sí. Y cuando este joven, hermanos, después de muchas terapias que le daba su papá para que saliera de la iglesia, él se fue un día, vimos que salió con una maleta de ropa, ya me voy, ¿verdad? Se fue. Pero hermanos, su padre le dijo, qué bueno, hijo, que despertaste a tiempo. Qué bueno que reaccionaste a tiempo, porque estabas desperdiciando tu vida en esa religión. Fue lo que él le dijo. Hoy su hijo, hermanos, está hundido en las drogas, en el licor, y así el padre le gusta verlo, ¿verdad? Este joven eligió la preferencia y no los principios de Dios. Amados hermanos que hemos creído en Cristo, las personas que han recibido a Cristo Jesús en su corazón, personas nuevas, amen a Dios, sirvan a Dios con todo su corazón. Gloria a Cristo. También, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, esté guiándonos todos los días de nuestra vida, hermanos. Que nuestra vida no lo guíe otra cosa, sino que solo sea dirigido por el Señor. Hermanos, elijamos las cosas más grandes que hay en la vida, que Dios nos ha regalado, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Debemos decidir, elegir lo que más vale en esta vida, y son las cosas de Dios. ¿Sí? Eso debe ser, hermanos, en nuestra vida, por las cosas más grandes que cualquier cosa que hay aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, debemos vivir para Cristo. ¿Sí? Esa debe ser, hermanos, nuestra vida, nuestro propósito en la vida. Yo viviré para Cristo. ¿Sí? Porque lo vemos así, hermanos, en muchos grandes hombres de Dios. Dieron su vida por la causa de Cristo. Hombres que decidieron, hermanos, regir su vida por
principios de nuestro Dios, y a ellos, hermanos, les fue muy claro. Entonces, elijamos las cosas, hermanos. ¿Qué cosas tenemos que elegir? Las más grandes, las cosas del reino de Dios. Como último, quiero animarles, hermanos, a tener muy en claro en lo que creemos. ¿Sí? Tener en claro lo que nosotros creemos. Hay cosas en la vida que son negociables. Y tal vez podemos negociar con ellas, cosas que convengan. Pero hay uno que no se puede negociar y es el pecado. Con el pecado no podemos negociar. Nuestro no hacia el pecado debe ser no. Y no dialogar con el pecado como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué hizo Eva cuando fue insinuada para cometer lo malo? Dice la Biblia, hermanos, que ella empezó a platicar. Le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas del fruto. ¿Y qué dijo Eva? Sí, Dios me dijo que el día que yo coma del fruto voy a morir. ¿Qué hubiese dicho Eva, hermanos? En lugar de negociar, hubiese dicho no. ¿Sí? ¿No pasará así con su vida, hermanos? ¿Saben qué hizo Eva, hermanos? Ella de su propia voluntad pecó. Negoció con el pecado primero y luego pecó. Dice la Biblia que tomó del fruto. Ella lo tomó, fue de su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué causa? Porque ella negoció con el pecado. ¿Sí? Hay personas que le dicen, adulteremos. ¿Sí? ¿Y qué dice a la persona? Es que yo soy cristiano. Es que la Biblia dice que yo no tiene que darle explicación, hermano. ¿Verdad? No tiene por qué, y hasta le da la cita bíblica. ¿Verdad? Es que mira, en tal pasaje dice no adulterarás. Sí, no tiene que hacer eso, hermano. Tiene que tomar una decisión, porque con el pecado no hay trato. No se puede hacer negocio con el diablo. No se puede hacer negocio con el pecado si queremos vivir por principios de Dios. Usted quiere vivir por principio de Dios, lo primero que dijimos fue, elija la cosa más grande por el reino de Dios. Número 2, para poder vivir por principios, no haga negocios con el pecado. ¿Sí? Si le están insistiendo, pues dígale, si usted continúa con lo mismo, voy a actuar de una manera diferente y va a ver que se va a detener, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña no negociar con el pecado. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, hace rato mencionaba nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Que un cristiano no puede pecar. No practica, dice, el pecado. Porque es hijo de Dios, porque es hijo de la luz, ¿verdad? No practica el pecado. Cuando peca se arrepiente, pero no lo hace su vida. Una vida cotidiana, ¿verdad? Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es vivir en pecado. Vivir en pecado es el que ya lo hizo su estilo de vida. Pero el que cae en pecado, peca, se arrepiente, busca el perdón de Dios. Pero el que, hermanos, ha negociado con el pecado, ¿sabe qué hace? Se hunde más en el pecado. ¿Sí? Se va hundiendo cada día en el pecado. Pero la persona, hermanos, que cae en el pecado, se levanta y continúa adelante. Porque sabe en quién ha creído. Sabe que ha creído en un Dios verdadero y que su vida está siendo guiada por Él. ¿Por qué no en esta noche, hermanos, tomamos esa decisión? Yo quiero elegir por las cosas de Dios, las cosas más grandes,
también yo no quiero negociar con el pecado. Si usted está negociando ahora mismo con el pecado, debe arrepentirse en el nombre del Señor. Debe abandonar esa clase de vida y vivir por un principio del Señor. ¿Por qué no en esta noche tomamos esa decisión? Si en esta noche alguien está viviendo por preferencia, estás haciendo un trabajo porque crees que te gusta y que ese trabajo te está dando dinero, es un dinero ilegal, renúncialo en esta noche. Si sabes que esa amistad te está llevando hacia el pecado, no lo sigas más, porque eres hijo de Dios. ¿Sí? Los hijos de la gracia consagran su vida al Señor. ¿Sí? Los que han recibido a Cristo como resultado de ese nuevo nacimiento experimentan la gracia de Dios viviendo por principios. Somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios vive, ¿por qué, hermanos? Por principios, no por preferencia. Los principios, les decía, es duro vivir por principios, es difícil. Pero si Dios lo quiere así, vivamos por ello. Y no por las cosas que nos agradan, que nos gusta. La Biblia dice, hermanos, las cosas que no se ven son eternas. Las que se ven perecen. Busquemos por las cosas eternas, por aquello que trasciende a la eternidad. Póngase de pie, hermano, en esta noche y vamos a decirle: Dios, quiero vivir por principios. ¿Quiere hacerlo en esta noche, hermano? ¿Quieren comprometerse, jóvenes, señoritas, a vivir por principio de Dios? Debe hacerlo, hermano adulto, hermano que estás casado. Si has estado viviendo por preferencia, renuncia y sigue a Cristo. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por la vida de Daniel, donde aprendemos, Señor, que tenemos que aprender a vivir por principios. Señor, ayúdanos. Queremos, Señor, vivir por tu palabra, lo que tú nos has mandado a hacer. Señor Jesús, en esta noche, háblanos. Hable con Dios en esta noche, hermano, empiece a orar. Si tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón, dígale: Señor, perdóname, porque yo he querido vivir como yo he querido, he deseado hacerlo, pero hoy me arrepiento, porque yo sé que soy tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque queremos honrar tu nombre. Queremos honrar tu nombre, queremos levantar tu nombre en alto. Renunciamos el pecado en esta noche. Hermano o hermana, Dios te dice: renuncia al pecado. No vivas por preferencia. Eso te va a llevar a la derrota. Mañana pasado vas a ver tus sufrimientos, vas a llorar, porque eso es consecuencia del pecado. Más tarde vas a llorar, porque nadie puede hacer algo y salirse con la suya. El Señor dice: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. No puedes hacer algo y quedarte así. Recuerda, lo que estás haciendo va a traer consecuencias, y duras, si no tomas en esta noche la decisión de vivir por principios de Dios. Señor, habla a tu pueblo en esta noche. Háblanos, Señor, convéncenos. Espíritu Santo, convence en esta noche. Convence, Señor, porque somos tus hijos. Te necesitamos, Jesús.
Perdónanos, te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Pero tú has sido fiel con nosotros. Tú has sido fiel, Señor, a pesar de nuestros pecados, a pesar que hemos llevado la vida de preferencia. Tú nos sigues amando. Pero en esta noche quieres, Señor, que cada uno de nosotros vivamos por tus principios. Vamos a cantar esta canción que ellos están entonando, hermano. Vamos a confesar que somos hijos de Dios. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio ser hijo de Dios. Hermanos, Dios en su infinito amor nos escogió para ser sus hijos. Y Él quiere que vivamos bien, hermanos. Dios quiere que usted viva bien, que yo viva bien. Ese es el propósito de Dios. Por eso dejó sus principios.